Entonces, vamos a continuar con lo que quedamos en la clase pasada o continuar con el video, con la parte 2, que el video es parte 1. Entonces, para recordar, porque ya habíamos hecho 2 ejemplos de cómo calcular lados de un triángulo usando ley de senos. Recordemos, la ley de senos solo la vamos a usar en triángulos que no son rectángulos. ¿La podemos usar en triángulos rectángulos? Sí, la podemos usar en triángulos rectángulos, pero la mayor parte son triángulos no rectángulos. Vean que en este ejemplo de aquí tenemos el valor de este ángulo, el valor de este ángulo no lo tenemos el valor de este lado y ocupamos averiguar el valor de este lado, de x, porque es lo único que nos están pidiendo, determina el valor de x. Entonces, les pregunto, como tenemos que averiguar un lado, recuerdan, ¿los senos arriba o los senos abajo? Los Senos senos abajo. abajo. Sí, los senos abajo. Para calcular lados, los senos abajo. Pero recuerden que nosotros trabajamos con el lado y su ángulo, ¿verdad? O sea, el opuesto. Si yo vengo aquí a 11, tenemos el ángulo opuesto, ¿verdad? 142. Ajá. Ujú. Pero si nos venimos aquí a X, tenemos el valor del ángulo opuesto. ¿Quién es el ángulo opuesto de X? El opuesto de no. No hay, No ¿verdad? Ay, tienen. Está beta. Pero recuerden que yo siempre les he dicho, si en un triángulo tenemos al menos 2 ángulos, yo puedo calcular el tercero. Muy fácil. ¿Cómo se calculaba el tercero? Con un teorema. El teorema de que la suma de los ángulos internos de un triángulo suman 180. Yo calculo la medida de este ángulo de aquí, tomando 180 y restándole 142 menos 20. Le restamos la medida de los ángulos que tenemos. 20 menos 142 menos 180 me tiene que dar este ángulo de aquí. ¿Sí recuerdan eso? Chicos, Ok, más entonces, o o menos. sea, ya meto eso a la calcu para ver cuánto da. bueno, si no lo recuerdan, lo vamos a recordar a partir de ahorita, otra vez. En un Menos triángulo, 20. la suma de los 3 Eso ángulos, da, eso da 18, profe. sí, 18 grados. En un triángulo, la suma de sus 3 ángulos me tiene que dar 180. Entonces, ¿cómo calculo yo uno cuando tengo otros dos? Yo 180 le resto la medida de los otros 2 ángulos. A 180 le restamos esto y esto, 142 y 20, y me tiene que dar este ángulo de aquí. El ángulo beta mide 18 grados. Ahora sí puedo calcular x. Dice que x sobre seno, porque los senos abajo me dijeron, ¿verdad? Ajá, eso Ujú. no abajo. De 18. Porque es el ángulo opuesto. Ya sabemos que beta mide 18. 18. Entonces, x sobre el seno del ángulo opuesto. El ángulo opuesto es 18. Es igual a 11 porque tenemos que hacer una igualdad sobre el seno del ángulo opuesto de 11. ¿Cuánto mide el ángulo opuesto de 11? ¿Cómo fue, profe? Es que se le pegó. ¿Cuánto mide el ángulo opuesto de 11? Este, de 142, El opuesto de ¿no? 11 es 142. 142, correcto, 142. Y 142. 142. Chicos, voy a mover un momento lo de la señal, a ver si... No, es que... Vamos a arriesgarnos. Ahí, se supone que ahí. Entonces, 142, ya tengo una ecuación trigonométrica básica. Acuérdense que lo único que tenemos que hacer, como vamos a trabajar con esta regla de dejar la variable arriba, siempre lo único que hay que hacer es ponerlo de abajo al otro lado a multiplicar. Siempre. Porque estamos trabajando con la regla de senos arriba o senos abajo. Entonces nos lo traemos para acá y ya me queda la x solita. Me queda que x es igual a 11 sobre seno de 142 42. por seno de 18. Como el seno de 18 está dividiendo, lo mandamos a multiplicar. Multiplicar. ¿Cuánto me da eso?
¿Quién lo mete en la calculadora para ver? Voy. Es 11. No sé. 11. Seno, ¿verdad que es sin, profe? Sí. Ok. De 142. Cierro paréntesis. Por de 18. Da 5,52. Correcto. 5,52. Recuerden que ya no ponemos igual, chicos. Vamos a poner, vea que cambiamos de igual a este símbolo de aquí, que es aproximado. X es aproximadamente a 5,52. Como tiene un montón de decimales, no estamos teniendo un valor exacto. Estamos teniendo un aproximado. Entonces, X es aproximadamente a 5,52. Eso vale el lado de ese triángulo. ¿Entendido este ejemplo? Ok. Sí, ya está entendido. Tenemos este segundo triángulo. Vean, bueno, en realidad este no es el ejemplo 3, este viene a ser el ejemplo 4. Un 4. Pasada, ¿verdad? Y de esta clase, vamos a ver, no se me borró. 4. Entonces, tenemos este triángulo, donde nos piden que determinemos el valor de X. Ahora, si ustedes observan, X, ¿es un ángulo o es un lado? Un lado. ángulo. Un ángulo, ¿verdad? Véanlo aquí adentro donde está. Un ángulo. Entonces, cuando yo tengo que averiguar ángulos, ¿los senos van arriba o los senos van abajo? Van arriba. Arriba. Los senos van arriba. En los ángulos, los senos van arriba. Entonces, vamos a poner seno de X sobre su opuesto, que es 100. Si nos venimos y nos posicionamos aquí en X, vemos que su opuesto es 100. El opuesto es 100. Y tenemos el otro ángulo, el de 57. Acuérdense que los ángulos siempre van a ir con la razón de seno sobre el opuesto de 57. ¿Cuánto mide el opuesto de 57? Si yo tengo aquí 57, ¿quién es el opuesto? 120. 120, ¿verdad? El que está al frente. 120. 120. No, esos no son grados. No me hagan caso. Entonces, vean, chicos, esta parte sí la voy a ir resolviendo yo para que se acuerden. Entonces, como la variable está arriba, tenemos que quitar lo de abajo. El 100 va a pasar a multiplicar. Cara. Entonces, vamos a tener que seno de X es igual a seno de 57 sobre 120 por 100. Ay, ya meto eso. Eso se mete en la cálculo, ¿verdad, profe? Sí, vamos a tener que seno de X. Voy para ver cuánto da. Por 100, ¿verdad? Ajá. Por 100. Eso da 0,69. Ajá. Sí. Por aproximación, ¿verdad? Vamos a ver. Seno Aproximación. de 57 entre 120 Por 100. por 100. 0,69. Que si redondeamos eso, que si lo redondeamos, me va a quedar que es 0,7. ¿Y cómo hace usted para redondearlo? Vean que eso lo vimos el año pasado. Voy a hacerlo aquí afuera, aquí al ladito. Dice que X nos dio 0,698 y continúa, ¿verdad? Ajá. Entonces vamos a redondear a un decimal. Vamos a dejar el primero. Entonces yo tengo que ver el número que sigue. El número que sigue es 9. Entonces, como el Ajá. número que sigue es 9, es mayor que 5. Entonces, como es mayor que 5 este 9 de aquí, este de aquí, le sumamos 1. Entonces me queda 0,7.
Pero no, no. Ah, No les hagamos el enredo. Trajémoslo con 0,69. Que es lo mismo, 0,70 también, pero dejémoslo con 0,69. Profe, una pregunta. Como usted dijo en la anterior, que se le quita el igual y se le pone el aproximado, esto es obligado. Es que, digamos, si un día se me olvida algo así, no lo pongo eso y pongo igual para ver Se si supone que estaría sí bien debe o ser no. obligado, pero no importa, yo sí comprendo esas cosas. Por ejemplo, ahorita yo estoy poniendo aquí igual porque todavía no he terminado de resolver la ecuación. Yo por eso no he puesto el aproximado. ¿Por qué no he terminado de resolver la ecuación? Porque yo necesito el valor de x. Y yo aquí tengo seno de x. Necesito quitarle el seno. Y acuérdense que para cuando la variable era un ángulo, eso lo hicimos en el examen pasado, están los videos de este tema también para que lo recuerden y lo refresquen. Cuando mi variable es un ángulo, yo tengo que quitarle el seno. Y yo lo mandaba al otro lado como seno a la -1. ¿Se acuerdan? ajá. Pero voy a borrarlo porque no puse la X y para que me quepa. ¿Sí recuerdan eso de seno a la -X y coseno a la -X y esas cosillas? Sí. Voy a hacerlo más aquí para que quepa. Dice que X es igual y voy a quitarle el seno. Voy a quitar el seno. El seno es lo que voy a mandar para el otro lado. Lado. Y me va a quedar que X es igual a seno a la -1 de 0,69. Acuérdense que cuando yo estoy calculando ángulos, eso lo hicieron en el examen pasado, cuando yo estoy calculando ángulos, la razón trigonométrica pasa como a la -1 para que la variable me quede sola. Y nosotros poníamos el seno inverso, en la calculadora teníamos que tocar shift y seno. Y ponemos 0,69. ¿Y cuánto les da eso? A ver si nos dio igual. ¿Qué fue, profe? Es que no le escuché nada. ¿Cuánto nos da eso en la calculadora? Seno inverso de 0,69. Voy. Voy. Acuérdense que el seno inverso se pone con shift y la razón trigonométrica que ocupamos con el -1. Shift sin, ¿verdad? Ujú. Eso es 0,69. Da 48,63. 48,63 A mí no me da eso. 43,63. a 43, sí. Ajá. 43,63. Y como es un ángulo, le ponemos el símbolo de grados. Acá. ¿Entendido, chicos? Sí. Profe, usted sube ese video a YouTube, ¿verdad? A YouTube. Vean, chicos, entonces, dice el ejercicio. De acuerdo con la figura adjunta, determine el valor del ángulo C. O sea, necesito encontrar el valor de este ángulo. Lo voy a poner con rojo para que lo vean. Necesito encontrar el valor de este ángulo de aquí. Si yo voy a aplicar ley de senos para encontrar este ángulo de aquí, yo necesito el valor de este lado. ¿Y tengo el valor de este lado? No. No, no tenemos el valor de este lado. Y si yo aplico ley de senos aquí, me va a quedar una variable como lado y una variable como ángulo. No puedo calcular ese lado directamente. ¿Podré calcular el lado B? Sí. El ángulo B, perdón. Sí, Sí. podemos calcular el ángulo B, porque yo tengo el lado opuesto y tengo este ángulo y tengo el lado opuesto. Entonces, vean lo que vamos a hacer. Primero, calculamos el ángulo B. Vamos a calcular el ángulo B. Entonces, yo me pongo aquí donde está mi variable, donde va a caer mi ángulo, aquí. Y le vamos a poner, para poder trabajar con letras, le vamos a poner X.
Entonces, voy a calcular un ángulo. ¿Los senos van arriba o los senos van abajo? Abajo no. Vamos a calcular un ángulo. Ah, no, arriba, entonces. ¿Seguro? Sí. 100% seguro. ¿Daría su vida por ello? Ah, no, tampoco así no, pero Chicos, sí, recuerden que cuando vamos a calcular un ángulo, los senos van arriba, para que me quede la variable. Entonces, yo vengo y voy a poner seno de x sobre el opuesto. ¿Y quién es el opuesto del seno de x? el seno de X es 16, ¿no? 16. 16. Esto va a ser Tengo igual nueve. a seno del otro ángulo que tenemos ahí. Yo siempre tengo que tratar de encontrar datos para que me quede solo una variable. Seno de 35 sobre su opuesto, que es 13. Despejamos, empezamos a despejar la x. Seno de x va a ser igual a seno de 35 sobre 13 por 16. ¿Correcto? Ujú. Sí. Metemos todo eso en la calculadora. Seno de 35 sobre 13 por 16. Ya llegó, no haga su magia. Esto me va a dar que Voy, seno voy. de x es igual a 70. 0.71. Ah, 0.705 y continúa, pero lo redondeamos y me va a quedar 71. Mm, Ahora, chicos, les pregunto. Estamos calculando un ángulo. Tenemos que despejar X. Tenemos que despejar X. Siempre tenemos que hacer esto mismo en los ok. ángulos. Siempre tenemos que hacer esto mismo en los ángulos. Quitar el seno. Quitamos el seno y dejamos la X solita. Y me va a quedar seno a la menos 1 de 0,71. ¿Entendido? Ujú. sí, Sí. Lo metemos en la calculadora con el shift inverso. dio Y 45.23. correcto. Vamos a dejarlo como aproximado. Como aproximado me quedaría que X es aproximadamente 45 grados. Ah, Ok. Entonces, estamos determinando que este ángulo mide 45 grados. Ahora, ya tengo este ángulo de aquí de 35. Y ya tengo este ángulo de aquí de 45. ¿Puedo Ujú. calcularse? Ahora sí puedo calcular el valor de C. No hay Eh, que usar ley de senos. ay, ya sé. Vean lo que hicimos al principio de la clase, chicos. 180 menos Y hay 35 machete. menos Nada, 45. nada más sume los dos primeros y réstelo. Esa es otra Son técnica, la que dice 380. Alex. Sumar los dos ángulos que tenemos y restárselos a 180 o a 180 restarle absolutamente todos los ángulos. Siempre nos va a dar la misma respuesta. Nos va a quedar Ok. que la medida del ángulo C es igual a 100 grados. Entonces, retroalimentación. Tenemos que calcular C, pero como no tenemos el lado opuesto y no podemos calcular un lado si no tenemos más ángulos, entonces tenemos que buscar alguna otra forma. ¿Y cuál otra forma? Podemos calcular el ángulo B y ya con dos ángulos podemos calcular el tercer ángulo. Entonces vamos a calcular el ángulo B, vamos a ponerle X. Y como estamos calculando un ángulo, los senos van arriba. Entonces ponemos seno de X sobre su opuesto que es 16. Y seno de 35 sobre su opuesto que es 13. Despejamos el Ujú. seno de X. 16 se está dividiendo, va al otro lado a multiplicar. Veanlo aquí donde está multiplicando. Resolvemos esta operación y me queda que seno de 35 sobre 13 por 16 es aproximadamente 0,71 porque hicimos un redondeo. Necesitamos X, no seno de X. Ese seno tenemos que quitarlo de ahí. Y cuando quitamos una razón trigonométrica lo tenemos que pasar como su inversa. Entonces X me queda ya solito y me va a quedar seno a la menos 1 de 0,71. Les repito, de esto hay un video de la clase que hicimos este tipo de ejercicios.
Y yo a ustedes les mandé varias ecuaciones trigonométricas como práctica de cuándo despejar y la variable estuviera en el ángulo. Metemos esto en la calculadora y nos queda que es 45 grados aproximadamente. Este ángulo mide 35, este ángulo mide 45 y podemos despejar. Podemos despejar. Podemos encontrar el valor de C restándole estos dos a 180. Ponemos 180 menos este ángulo que mide 35 menos este ángulo que mide 45 y nos da que eso mide 100 grados. Ok. ¿Entendido? Listo, profe. Sí, Listo. ya terminé de copiar. Bueno, ya casi vamos a...